Bueno, ahora vamos a realizar algunos ejercicios y a explicar cómo se resuelven esos ejercicios de los algoritmos de planificación. Para partir vamos a empezar con el FCFS o el FIFO, que ahí está lo que significa cada uno, que no lo voy a pronunciar, pero es que el primero que llega, el primero que termina. Y tenemos los procesos, los tiempos de llegada de cada proceso y las ráfagas que duran cada proceso. Y con eso tenemos que calcular el TT, el turn around, y el WT, el waiting time. Y para resolver tenemos que ver cuál es el proceso que primero llega. No necesariamente van a estar ordenados. Y vemos que el primero que llega es el proceso 1 que llega en el tiempo 1, que sería este. Y hay que hacer un diagrama para su gusto para poder resolverlo de forma más simple. Se puede resolver de varias formas, con diferentes diagramas, pero yo uso uno bien simplecito. Por ejemplo, el P1 llega en el tiempo 1 y lo que hace el algoritmo FIFO es que el primero que llega es el primero que termina. Vemos que dura 6 ráfagas, entonces llega hasta el 6. Llega hasta hasta las 7, porque parte del 1. Llega a las 7 y termina el proceso 1, ya sale del sistema. Y tenemos que el proceso 2, perdón, el proceso 3, el segundo que llega, el proceso 3 llega en el tiempo 3, que debería estar por acá, y queda en cola. Vamos a tener el proceso 2, que llega en el tiempo 6, y también queda en cola, mientras termina el proceso 1. El proceso 4 y el proceso 5 aún no llegan, porque llegan en el tiempo 8 y el 10 respectivamente. Y al terminar el proceso 1, se prosigue con el primero que llegó de los que están en cola. En este caso el primero que llegó es el proceso 3, así que se continúa con el proceso 3 desde la parte en que terminó el proceso anterior. Y el proceso 3 dura... Esto es muy largo. Solamente un dígito, así que en el 8. Termina ahí y en el 8 llegó el proceso 4. Anotamos, proceso 4. Llegó el proceso 4 en el número 8, en el tiempo 8. Y tenemos que ver cuál es el siguiente que hay que continuar, porque ya terminó el proceso 1 y el proceso 3. El siguiente que había llegado después del proceso 3 es el proceso 2, así que se sigue con ese proceso y dura 2 ráfagas. Entonces termina en el 10. En el 10 termina el proceso 2 y en el tiempo 10 también llega el proceso 5, el cual se va a ir a la cola porque sigue el proceso 4, fue el primero en llegar antes del 5. Entonces se sigue con el 4, que dura 3 ráfagas hasta el 13, termina. Y se continúa con el 5, que dura 6 ráfagas. Entonces, hasta ahí. Y sería hasta el 19. Y en el 19 termina el proceso 5. Y ahora, para calcular el tiempo, el turnaround, tenemos que restar el tiempo de salida del proceso menos el tiempo de llegada. Entonces, por ejemplo, el proceso 1 llegó en el 7 y salió en el 7 y llegó en el 1. Entonces,
el turnaround del proceso 1 sería 6. El proceso 2 llevó en el tiempo 6 y salió en el 10. Entonces sería 10 menos 6. Sería 4. El siguiente del proceso 3. El proceso 3 salió en el 8 y llevó en el 3. 5. El proceso 4 salió en el 13 y llegó en el 8. 2, 5. Y el proceso 5 salió en el 19 y llegó en el 10. 9. Esos serían los turnaround para calcular los CT. Y ahora hay que calcular los tiempos de espera. Para calcular los tiempos de espera, lo que tenemos que hacer es, como el nombre lo dice, ver cuánto tiempo esperó un proceso. Por ejemplo, el proceso 1 llegó en el tiempo 1 y el tiempo 1 es el primero. Así que espera 0. No espera nada. El proceso 3 tuvo que esperar todo este tiempo. Y estos son el último tiempo de espera, que es el 7, menos el tiempo de llegada, que es el 3. Y sería 4. El proceso 2 tuvo que esperar todo esto, que es el último tiempo de espera, el 8, menos el tiempo que llevó, que sería el 6. Esperó 2 unidades de tiempo. El proceso 4 esperó, llegó en el 8 y esperó hasta el 10. Esperó 2 también. Y el proceso 5 llegó en el 10 y esperó hasta el 13. Esperó 3. Y eso, entonces ya habríamos calculado todo lo que nos pediría el ejercicio. Y este es el más facilito, el FIFO. Después vamos a proseguir con lo siguiente. Bueno, ahora utilizando los mismos datos, vamos a desarrollarlo con el SJF, el más corto primero. La diferencia es que este tiene dos formas. Tiene el apropiativo y el no apropiativo. Vamos a resolver primero el apropiativo. Que el apropiativo es el más complejo, así que mejor lo resolvemos al tiro. Bueno, vemos que el primero en llegar, esto es lo mismo que el FIFO, el primero en llegar es el proceso 1. Entonces lo marcamos, llega el 1, en el 3 va a llegar el proceso 3, pero ahora vemos que en el apropiativo el sistema le da como prioridad a los más cortos primero. Entonces, mientras aún no llega nada, se va a ir utilizando el proceso 1, que tiene 6 ráfagas, y aquí avanza 2 ráfagas. Avanza 2 ráfagas y lo marcamos que haya 4 ráfagas restantes. Pero llega el proceso 3, que tiene una ráfaga. Entonces el sistema le da prioridad al más corto. Entonces va a avanzar el proceso 3, que avanza 1, una ráfaga, y termina en el 4. Voy a borrar la línea. Y tenemos que el proceso tiempo llega a 3
El proceso 2, que es el que más cerca está, llega en el tiempo 6. Tiempo 6. Así que aún tenemos dos unidades para poder seguir con el proceso 1. Entonces el proceso 1 va a continuar hasta que va a llegar el proceso 2 y compara. El proceso 2 aquí gastó los 4 y le quedan 2 ráfagas. Y el proceso 2 tiene 2 ráfagas también. Entonces el sistema va a comparar. ¿Cuál debería elegir? ¿El proceso 1 que tiene 2 ráfagas o el proceso 2 que también tiene 2 ráfagas? Entonces aquí el sistema, cuando son iguales, va a actuar por FIFO. El primero que llegó, el primero que va a ejecutarse. Entonces se va a seguir ejecutando el proceso 1 hasta que termine en el 8. No, sí, en el 8. Ahí, para que esté más. El proceso 8. Y en el proceso 8 también llegó el proceso 4. Llegó el proceso 4. Entonces compara cuál de los dos que está en cola. Está en cola el proceso 2 y el proceso 4 que acaba de llegar. Compara el proceso 2 que tiene 2 ráfagas con el proceso 4 que tiene 3. El más corto es el proceso 2, entonces va a desarrollar el proceso 2 y dura 2. ¿Cuántas dura? Proceso 2, 2 ráfagas. 2 ráfagas. Llega en el 10 y en el 10 llega el proceso 5. Entonces ahora este termina, este también terminó. Este terminó. Y el proceso 3 también. Y están en cola los procesos 4 y los procesos 5. Entonces va a comparar. ¿Cuál es más corto? ¿El proceso 4 o el proceso 5? Tenemos que el proceso 4 tiene 3 ráfagas, así que va a continuar con el proceso 4. Durante 3. En el 3 se seguirá. Y aquí llega el proceso 5, que es el único que queda. Y se termina en 6 ráfagas, que va a ser las 19. Entonces, tenemos que volver a calcular los TT y los tiempos de espera. Y aquí va a ser diferente, porque el TT del proceso 1 ahora es 8 menos 1 y no 7 menos 1. Entonces el T va a ser 7. El del proceso 3 es 4 menos 3, que es cuando llegó. Recuerden que es el tiempo de salida menos el tiempo de ingreso. Entonces 4 menos 3, 1. Y en 10 menos 6, 4. 13 menos 8, 5. Y 19 menos 10, 9. Están los TT. Y ahora hay que calcular los waiting time, los tiempos de espera. Y bueno, por ejemplo, aquí espera una unidad, el proceso 1. Y sería: el proceso 1 espera 1, en el anterior no espera nada. El P3 0. Uy, aquí me había confundido. P2. Sí, aquí me confundí. El P2 es 10 menos 6. Y ahí sí está bien. Me confundió el proceso 3 con el proceso 2. Y el proceso 3, el tiempo de espera es 0. El proceso 2 es todo esto. El proceso 3 porque no espera nada. Y llega y se procesa al tiro. El proceso 2 tiene que esperar desde que llega en el 6 hasta el 8. 8 menos 6,
2. El proceso 4 tiene que esperar del 8 al 10, espera 2. Y el proceso 5 espera del 10 al 13, espera 3. Así resolvemos el TT y el WT del, del más corto primero, el apropiativo. Y también se puede calcular los tiempos de espera promedios, que es sumándolos todos y dividiéndolo en los números de los procesos, que son 5. Y también el TT promedio, que sería lo mismo. Bueno, ahora en el nodo apropiativo vamos a empezar de la misma forma. Llega el proceso 1 primero y cuando llega el proceso 3 vemos que el proceso 3 dura menos ráfagas que el proceso 1. Y en el apropiativo vimos que para el proceso 1 y se pone en tiempo de espera y empieza a realizarse el proceso 3. Pero en este caso, como es no apropiativo, no se apropia del proceso, entonces sí o sí termina el proceso que ya empezó. El proceso que ya empieza sí o sí tiene que terminar. No lo corta como en el apropiativo. Entonces el proceso 1, que tiene 7 ráfagas, o sea 6 ráfagas, llega hasta el 7, termina y está en cola tanto el proceso 3 que llegó en el tiempo 3 y el proceso 2 que llegó en el tiempo 6. Y todos estos están en tiempo de espera. Entonces, en ese momento, cuando termina el proceso 1, el proceso que se está realizando, se comparan los procesos que están en cola y se ve cuál tiene menos ráfaga. Entonces, vemos que el proceso 3 tiene una ráfaga y vemos que el proceso 2 tiene 2 ráfagas. Entonces, el más corto es el 3, se realiza el 3 y termina. Termina, el proceso 2 sigue en espera y vemos que llegó un nuevo proceso, que es el proceso 4, que tiene 3 ráfagas, y está en cola también el proceso 2, que tiene 2. El proceso 2 tiene la ráfaga más corta, entonces se realiza 2 ráfagas, termina y llegó el proceso 5 que tiene 6. Entonces está el proceso 4 que tiene 3 y el 6. Entonces el más corto, que es el 4, se realiza, termina y también y después el último que queda es el 5, que inicia y termina. Entonces volvemos a calcular los TT y los WT. Bueno, en el proceso 1 los tiempos de espera son 0, son nulos, no espera nada para realizarse. El proceso 2 espera 2 unidades de tiempo. El proceso 3 espera desde que llegó hasta el 7, o sea que espera 4. El proceso 4 espera 2 y el proceso 5 espera 2, 3. Espera 3 unidades. Calculamos ahora los TT, el tiempo de salida menos el tiempo de llegada, sería 7 menos 1, 6, sería 8 menos 3, 5, sería el proceso 2 el 10 menos el 6, 4, del proceso 4 sería 13 menos 8, 5, y del último sería el 19 menos 10. Bueno, ahí serían los TT. Después los podrían sumar y dividir por la cantidad de procesos y les saldría el promedio. Ese es el no apropiativo. Bueno, en el algoritmo de prioridad
también tiene un apropiativo y un no apropiativo. El de prioridad lo que va a hacer es que hay una nueva tabla que es de las prioridades em, de cada proceso. Y, por ejemplo, si hay algunos ejercicios que no les da la tabla de prioridad. Si no les da la tabla de prioridad, significa que todos son igual de prioritarios. Entonces se actúa por FIFO y no por prioridad. Pero, por ejemplo, en prioridad vamos a empezar como en todos los ejercicios. Llega el proceso 1 y avanza el proceso 1. Donde está, llega el proceso 3 y vemos que la prioridad del proceso 3 es mayor que la prioridad del proceso 1. Entonces, como es apropiativo, lo va a dejar en espera hasta que termine el proceso 3, que dura una ráfaga. Una ráfaga, termina el proceso 3 y como no ha llegado ningún otro proceso, se procede a continuar con el proceso 1 hasta que termine. Y serían, ahí eran 2 y quedan 4 ráfagas en el 8. Y termina el proceso 1. En este caso también cuando llegó el proceso 6 se hace la comparación, o sea el proceso 2 en el tiempo 6. El proceso 2 llegó y la prioridad es de nivel 3. Entonces no es más prioritario que el proceso 1. Entonces el proceso 1 va a terminar. Entonces queda en cola tanto el proceso 2 como el proceso 4 que acaba de llegar en el tiempo 8. Y se ve cuál de los dos es más prioritario. Entonces tenemos que el proceso 2 es más prioritario, entonces se procede a realizarlo. Dura 2 ráfagas hasta el 10 y ahí termina. Durante este tiempo el proceso 4 estuvo en espera. Y en el tiempo 10 llegó también el proceso 5, así que se hace la comparación. ¿Qué es más prioritario? ¿La prioridad 4 o el 5? Entonces la 4 tiene más prioridad, entonces se realiza con el 4. Dura 3, termina y el que queda, que sería el proceso 5, hasta el 19 y termina. Entonces volvemos a calcular el TT y el WT y creo que va a ser igual que el SJ, el más corto primero. Y vemos ya los TT, el final 8 menos 1, 7, el 4 menos 3, uy casi me equivoco, no. Proceso 2, 10 menos 6, 4. Y ahora sí, 4 menos 3, 1. 13 menos 8, 5. Y 19 menos 10, 9. Ahora los WT, los tiempos de espera. El proceso 1 esperó 1, el proceso 2 esperó desde el 6 al 8, esperó 2, el proceso 3 esperó 0, el proceso 4 esperó 2 y el proceso 5 esperó 3. Desde el 10 hasta el 13. Ese sería el apropiativo. Y bueno, el no apropiativo va a ser lo mismo que estuvimos hablando del más corto primero. Solamente que ahora lo importante es la prioridad. Si el proceso 1 tenía tenía una prioridad, tiene que terminarlo sí o sí. Y el proceso 3 que tiene mayor prioridad no se puede apropiar del proceso 1. Así que el proceso 1 tiene que terminar. Así que terminaría en el tiempo 7. Y ahí avanzaría el proceso 3, que es el que tiene la siguiente mayor prioridad. Y si hay uno que tiene mejor prioridad que el proceso 3, no se lo puede apropiar porque el proceso 3 ya se está realizando.